Buenas noches con todos los que se conectan a la señal del Latin Juris. Les saluda Comanda Martínez Puente de Ecuador. Agradezco sobremanera la oportunidad que me ha dado el abogado Damián Armijos para participar en este evento en el que abordaremos temas de relevancia en materia penal y penitenciaria. Para darles una pequeña introducción del tema que voy a tratar, quisiera referirme al uso que hacemos todos de los medios electrónicos. Aún más en esta situación en la que estamos en emergencia sanitaria. Tanto los adultos como los niños, niñas y adolescentes estamos expuestos a usar tanto redes sociales, el Internet, Twitter, Facebook, todos esos medios que se nos presentan a nosotros como herramientas. En este caso, esta es una herramienta para capacitarnos como abogados. Pero también esta es una herramienta delincuencial, en la que los más afectados o las principales víctimas son los niños, niñas y adolescentes. Las legislaciones penales en su mayoría, y en particular la ecuatoriana, ha manifestado en sus tipos penales una particularidad al incluir al medio electrónico como elemento constitutivo de ciertos tipos penales. Latinoamérica tampoco es ajena a este influjo y es por ello que creo pertinente abordar esta temática. ¿Por qué el medio electrónico se ha vuelto una herramienta delincuencial? ¿Por qué nosotros como adultos no tenemos el nivel de protección para alcanzar a proteger a nuestros hijos, a nuestros niños o a nuestros adolescentes? Y esto se debe al acelerado crecimiento que tiene la tecnología. Hay esferas a las que el adulto, la ley, el Estado ya no puede alcanzar. En ese contexto creo necesario que ciertos tipos penales introduzcan este elemento de medio electrónico. Sin embargo, les comento qué sucede en la legislación ecuatoriana a través del Código Orgánico Integral Penal. Hay tipos específicos en el que el elemento más relevante es el medio electrónico. Incluso se han creado figuras independientes, aparte, por ejemplo, del acoso sexual, del abuso sexual, se configuran elementos de tipos penales que se asimilan al acoso, por ejemplo, o al contacto en sí mismo con menores con finalidad sexual. Voy a abordar dos tipos penales en particular. El que se establece en el artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal y el 174. Respecto al 173, el tipo penal se configura como el contacto con finalidad sexual con menores de edad a través de medios electrónicos. La figura penal establece, y me voy a permitir leerles para que vean la problemática. La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe con actos materiales. Quiero que se fijen en esta expresión, actos materiales, encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El código también establece dos tipos agravados. Uno, si se realiza con violencia o con intimidación, y el otro si se hace suplantando la identidad. La última es una figura muy común en cómo los delincuentes se acercan a los menores de edad. Pero vamos a contextualizar esto históricamente. Desde que se creó el Internet o desde que este se hizo abierto al público, podríamos denominarlo más o menos en el año 1995, las naciones se han preocupado por establecer ciertas restricciones al ámbito del Internet. Y esto surge en Europa
desde protocolos de ciberseguridad, uno efectuado en el 2001 y otro en el 2007 que se llama el Protocolo de Lanzarote o el Convenio de Lanzarote. En este convenio, que les invito a leerlo después de esta ponencia, les voy a dar ciertos textos que pueden ampliar la temática. En este protocolo, en este convenio, se establece la necesidad de los estados de restringir y de proteger a los niños y adolescentes en virtud del acceso a la tecnología y de tipificar delitos que restrinjan los medios electrónicos porque estos se configuran en herramientas que potencializan la actividad delictiva. Con este supuesto se viene un concepto que les va a parecer muy familiar porque es lo que se ve en las noticias, el denominado grooming. Este grooming es un término anglosajón, como es evidente, pero se traduce como acicalamiento. El acicalamiento que generalmente ocurre entre las especies animales para tener un acercamiento y una actividad sexual. Pasó a considerarse grooming como una alusión a la actividad que ejercían los pedófilos o los acosadores con los menores para acercarse a ellos. En esta medida, lo que se hace o cómo se configura en grooming es en establecer estos lazos de confianza que se hacen más asequibles por el uso de redes sociales, debido a que el interlocutor, salvo que se haga como lo hacemos actualmente por videoconferencia, a través de chat, a través del Facebook, uno no sabe efectivamente con quién está tratando. Entonces, el grooming se configura en esta figura de generar confianza, de acercarse al menor y establecer un vínculo de amistad para que éste, con esta relación, pueda revelar cierta información. En fases, como se configura el grooming, la siguiente fase es que yo revele información que me es sensible como menor. Sucede, los adolescentes, los menores de edad, tienen esta facilidad de dar información sensible, precisamente por la inmadurez de su desarrollo emocional e intelectual. Pero, ¿qué sucede? Con este acercamiento, la víctima se hace más vulnerable al adulto que quiere tener un acercamiento sexual con ellos. Y es así como surte la siguiente fase del grooming, que es precisamente la presión que ejerce el adulto para ya configurar un acercamiento e incluso el abuso o la violación. En esa medida, el grooming se configura en un delito ya en las legislaciones penales. Como les digo, el artículo 173 prevé el uso de medios electrónicos bajo el supuesto de actividad sexual o de connotación sexual o erótica con el menor. Ahora bien, al momento en que les leí el artículo, se pueden develar ciertos problemas. Uno de ellos, precisamente, es que la primera y la segunda fase, este acercamiento, este ganar la confianza del menor, se asemeja más a actos preparatorios de otros delitos, como el acoso, por ejemplo, y no como una figura constitutiva de un tipo independiente. ¿Qué sucede? Varias doctrinas, varios analistas penales han determinado que no es necesario tipificar el grooming porque estos ya se encuentran en otras figuras penales, y lo que debió haber hecho el legislador es establecer un agravante a estas figuras penales por el uso de medios electrónicos y así no configurar un tipo independiente. ¿Por qué las legislaciones se han puesto a tipificar delitos de uso de medios electrónicos tan específicos? Y es precisamente por el incremento y la facilidad que ha propiciado el uso de medios electrónicos para
llegar a un mayor número de víctimas. Ya no es la víctima que en el contacto presencial es un menor o es un adolescente, sino que el perpetrador ya tiene esa facilidad de acercarse a más víctimas sin que incluso pueda ser investigado. Es mucho más difícil propiciar o determinar la responsabilidad penal de una persona detrás de un medio electrónico. En efecto, el tipo penal del artículo 137 que vengo a manifestarles es una conducta bastante compleja y que tiene ciertas indeterminaciones conceptuales. Precisamente también, como les había leído, hay este parámetro de los medios conducentes o de los medios propicios en los que se identifique la connotación sexual o erótica. Corresponde precisamente al juzgador en saber o determinar en cada caso qué medio o qué conducta me lleva o le lleva al perpetrador a tener esta connotación sexual o erótica en el contacto con el menor de edad. Aquí quiero hacer un paréntesis. El tipo penal refiere al contacto por medio electrónico, pero para precisamente que se configure este delito no es necesario que se propicie el encuentro entre la víctima y el perpetrador. Es decir, solamente el contacto con connotación sexual por medio electrónico ya configura la conducta delictiva. No es necesario que yo me reúna con el perpetrador y que eso me lleve a otro delito o a la vulneración de otro bien jurídico protegido o del mismo que se configura en la integridad sexual en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Como habíamos visto, la conducta es una acción, no se da por omisión y es una conducta más bien configurada de peligro o de peligro abstracto, que ahí tenemos una problemática en materia penal. Por otro lado, el sujeto activo es, según el tipo, cualquier persona, pero la doctrina nos indica que generalmente, o más bien siempre, va a ser un adulto en el que le ponga en condición de víctima al adolescente o al menor de edad. Como sujeto pasivo, tenemos a los niños, niñas y adolescentes y en la figura agravada, es decir, en la figura en la que el perpetrador suplanta la identidad de otra persona o asume ser otra persona, la víctima también puede ser una persona con discapacidad. Cuando hablamos del objeto material, cuando nos referimos a niños, niñas y adolescentes, no podemos encasillarlo en integridad sexual, sino hablamos precisamente de indemnidad sexual, porque este cambio en el término es precisamente porque el menor de edad no tiene aún la madurez sexual y la indemnidad es ese primer contacto que él tiene con ese mundo, con esa connotación que se ve interrumpida y se ve dañada por actos delictuales como el grooming. De manera más grave en actos como el abuso sexual o la violación. De igual manera, este es un delito doloso, es de dolo directo y precisa un conocimiento de los elementos del tipo, de manera particular el conocimiento de que la víctima es menor de edad. Y de igual manera, un dolo específico, que es precisamente esta finalidad sexual o erótica en el contacto. La sanción penal, como lo habíamos visto en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, es de 1 a 3 años y se agrava en estos dos supuestos en que sea con violencia o intimidación o en el caso de suplantación de identidad. Ahora bien, me permito abordar el siguiente tipo penal,
que es el del artículo 174 y que habla de la oferta de servicios sexuales por medios electrónicos. Me permito de igual manera leerles el articulado que precisa: la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En el contexto histórico, este delito tiene una similitud conceptual lógica con el de prostitución y de corrupción de menores. Sin embargo, se introduce, como pueden ver, esta configuración específica por el uso de medios electrónicos. De igual manera, la crítica es la misma, porque no se agrava un delito de pornografía, corrupción de menores, o se tipifica, la oferta en sí misma y no la oferta por servicios electrónicos. En una revisión preliminar que hice del Código Orgánico Integral Penal, nos percatamos que no existe como tipo la oferta de servicios sexuales de menores de edad simple, sino que únicamente existe en la que se usa medios electrónicos o telemáticos. Efectivamente, la configuración del tipo independiente tiene la crítica de que se configura en un delito de peligro. Ahora bien, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es la necesidad de tipificarlo? Hay varios instrumentos análogos que nos especifican este peligro que nace de los medios electrónicos y cómo se ha configurado un nuevo sistema delictivo en lo que es pornografía o prostitución infantil, precisamente anclado al uso de medios electrónicos. Entonces, esta nueva criminalidad hace que el legislador incluya un tipo independiente con las problemáticas conceptuales que les dije de forma precedente. Pero de igual manera es más bien una necesidad de política criminal que del ámbito penal propiamente. Quiero referirles un texto que me pareció muy interesante y que constituye un estudio temático que hizo la relatora especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. En este informe se hace un estudio pormenorizado de cómo el medio electrónico cambia el aspecto criminal en la pornografía y en la corrupción de menores, así como en la prostitución. Es más fácil que el perpetrador prostituya a una persona a través de medios electrónicos, pues la oferta llega a más personas. Paralelamente, este verbo rector de la oferta de servicios sexuales se ancla a la publicidad en la red. Como les decía, es bastante fácil encontrar varios anuncios de prostitución, servicios sexuales de menores. Y ello actualmente no tiene el control estatal que debería. Precisamente el artículo 74 nos invita a analizar cómo se hace esta oferta de servicios sexuales, por qué mecanismos, incluso los ejemplifica. Sin embargo, el artículo tampoco es taxativo en decirme que estos son los únicos medios que puede utilizar el perpetrador para dar la oferta de servicios sexuales de menores de edad. Ahora bien, analizando la conducta, vemos que es de verdad una conducta de acción, de peligro, y también que cabe que se configure un delito de omisión impropia en algunos casos en que el que se encuentra en actividad de garante no impida o no denuncie un hecho de oferta de servicios sexuales. El sujeto activo es cualquier persona
El sujeto pasivo eminentemente va a ser una persona menor de edad, un niño, una niña o un adolescente. El verbo rector es esta oferta o esta utilización de medios electrónicos o esta facilitación de medios electrónicos que permita ofrecer servicios sexuales de niños, niñas y adolescentes. El objeto material mismo, no hablamos de la integridad sexual, sino de la indemnidad sexual del menor, que dado el influjo de los medios electrónicos se ve más sensible a que se perpetre una vulneración en su indemnidad sexual, en su inmadurez sexual. Y de igual manera el sujeto, más bien los elementos subjetivos del tipo, disculpen la confusión, como elemento subjetivo del tipo tenemos a que este es un delito doloso que requiere el conocimiento de las circunstancias de tipo, de manera particular que el niño, que la víctima es un niño, niña o adolescente, y precisamente que la oferta sea con finalidad sexual, es una oferta de servicios sexuales, y el uso precisamente de un medio electrónico para el efecto. La sanción penal que establece el Código Orgánico es de 7 a 10 años. Con estas precisiones conceptuales respecto al grooming y a la oferta sexual de menores de edad, mi idea o mi propuesta para ustedes es analizar otros textos que me influyan con este tema. Es un tema bastante complejo, es un tema de actualidad. Entiendo que algunas legislaciones de sus países no los amparan. Yo les traigo hoy la propuesta que nos hace la legislación penal ecuatoriana y su problemática, pero les invito a que critiquen cómo se establece el tipo penal y cuáles son las medidas tanto del Estado como de política criminal para cuidar, proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias y espero que les haya servido esta ponencia.